Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Desde la perspectiva del judaísmo y también en el Nuevo Pacto, aprendemos algo. Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 9, habla acerca de muchas cosas importantes. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Israel, las promesas que están contenidas en ellos, los patriarcas, su fe. También la entrega de la Torá. Todas estas cosas eran importantes, pero Pablo dice que por encima de todo está el Mesías. Debemos afirmar que el Mesías es más importante que cualquier otra cosa. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios con nosotros. La única manera de tener una relación, una conexión con el Dios viviente, es a través del Hijo de Dios, el Mesías Yeshua. Es por eso que es absolutamente vital que entendamos cada pasaje que habla acerca del Mesías a lo largo de toda la Biblia. Sabemos que están las profecías, y algunas profecías son mesiánicas, es decir, hablan claramente acerca del Mesías. Nos dan revelación, discernimiento, entendimiento y verdad con respecto a su identidad y a su obra. También sabemos que hay pasajes mesiánicos en otros lugares de la Escritura. Y cuando digo Escritura, no hablo de la Escritura del Nuevo Pacto, lo que muchos llaman el Nuevo Testamento. Obviamente esa es palabra de Dios, pero también el Tenaj, la Biblia hebrea, y en muchos lugares en la Biblia hebrea, no solamente proféticamente en los escritos de los profetas, sino también en libros como los Salmos. Allí hay pasajes mesiánicos también que hablan claramente sobre el Mesías. En el Salmo que estudiaremos ahora, hay algunos pasajes mesiánicos. Bien, esto no significa que todo el Salmo se trate acerca del Mesías. Puede haber una persona principal diferente a la que el Salmo se dirige, o una situación distinta de algo que se relacione estrictamente con el Mesías. Pero hay versos que hablan igualmente, y quizás principalmente a Él o acerca de Él. Y como dije, en el Salmo que vamos a estudiar ahora, hay algunos pasajes clave y bien conocidos que son mesiánicos. Así que veamos este Salmo. Estoy hablando del Salmo 22. Analizaremos la primera mitad de este Salmo en el estudio de hoy. Comienza con una inscripción muy importante. Encontramos una vez más que es un Salmo de David, pero fíjense en algo. Insisto, es el primer verso en el texto hebreo. Dice, al músico principal, o al director del coro, al músico principal, y luego tenemos una palabra que dice sobre o acerca de. Es una palabra de relación y tenemos una expresión. La expresión en hebreo es Ayelet ha-shahar. Literalmente, esta palabra está relacionada con un venado, pero está en femenino, así que sería una sierva. Y la palabra shahar tiene que ver con el amanecer, con la mañana. Y sabemos que con frecuencia se pueden ver venados muy temprano en la mañana. Así que tal vez no esté hablando simplemente de una sierva en la mañana, sino de la parte más temprana de la mañana.
justo cuando el sol comienza a salir y hay un cambio de la oscuridad a la luz. Y este tiempo es especial. Está enfatizado. Por ejemplo, sabemos que la oración principal en el judaísmo, cada servicio incluye esta oración, es el fundamento principal, es llamada la Amidá o Shmone Esre. Es la oración de pie. Y hay una tradición para aquellos individuos que son los más piadosos en el judaísmo, los más estrictos, los más meticulosos en su observancia. Ellos gustan orar esta oración de la mañana y alcanzar el Tushá, el punto culminante de la Amidá, cuando el sol está saliendo. En este punto, Ayelet HaShahar, que también es conocido como Netz, la hora más temprana de la mañana. Así que cuando vemos esta inscripción que nos ayuda a entender la ambientación o el contexto o alguna instrucción con respecto al salmo, leemos al músico principal o al director del coro sobre o con respecto a Ayelet HaShahar, la sierva de la mañana, o esta parte temprana de la mañana, y luego Mismor le David, un salmo de David. Podríamos entender este salmo como si aplicara únicamente a David, a sus dificultades y aflicciones. Ya hemos visto que él escribe con frecuencia acerca de aquellos que están en conflicto con él y cómo David se vuelve hacia Dios en busca de ayuda, de liberación, de victoria, para superar los planes malignos en su contra. Pero este salmo también está relacionado de manera única con Ben David o el hijo de David, lo cual es una expresión que podemos ver en el Nuevo Testamento y en los Evangelios en referencia al Mesías. Comencemos entonces con el verso 1 en español, que es el 2 en el texto hebreo. Todos estamos familiarizados con este verso. Esta frase que el Mesías clamó cuando estaba en el madero, en la cruz, y dice así: Eli, Eli, lama asvatani. Dios mío, ¿por qué? Y la mayoría de las traducciones dicen, ¿por qué me has desamparado? Y ciertamente no es una mala traducción. Es un término que implica dejar. ¿Por qué me has dejado? Y esto habla de una separación. Sabemos algo. Lo sabemos teológicamente porque el Nuevo Testamento habla de esto. Que aquel que no conoció pecado, hablando de Yeshua, el Mesías, aquel que no conoció pecado, es decir, el que nunca pecó, se hizo pecado por nosotros y tomó sobre sí el castigo que debía haber sido puesto sobre ti y sobre mí. Y en ese momento, cuando Él se hizo pecado por nosotros, se produjo esa separación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. La mayoría entiende que cuando Él dijo este verso sobre el madero, sobre la cruz, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, o desamparado, o dejado? Como quieras traducir esta palabra, asvatani, se relaciona con esta ruptura, cuando Él se hizo pecado por nosotros. Él nunca pecó, pero cuando nuestros pecados fueron puestos sobre Él y Él enfrentó la consecuencia del pecado, fue cuando dijo esta frase. Sigamos con la segunda parte de este verso. Rajok mishuati. La palabra Yeshua, no Yeshua, que es la manera hebrea de decir Jesús, sino Yeshua, con acento en la A, Yeshua, significa salvación. Pero esto es Yeshuati, que significa mi salvación. Lo que literalmente dice aquí es lejos o distante de mi salvación. Y ciertamente esto sería aplicable porque cuando estamos en medio del pecado, estamos realmente lejos de la salvación. El pecado es lo opuesto a la salvación. Cuando caminamos en pecado,
no estamos manifestando salvación. Ahora, en este pasaje de la Escritura, la segunda parte de este verso no fue aplicada a él, pero ciertamente es relevante. Así que, en este pasaje en particular, que David esté hablando de su sufrimiento personal con marcadas implicaciones mesiánicas, o que muchos de estos versos se relacionen con el Mesías y lo que él atravesó en la cruz, es un asunto de gran debate y especulación. Como norma general, cuando comparto la palabra de Dios, no me gusta especular. No creo que debamos responder preguntas que no tienen respuesta clara. Creo que eso es extremadamente peligroso. Y podríamos decir que es una mala praxis espiritual. Solo debemos hablar de lo que la Escritura afirma con claridad. Dice aquí, lejos o distante de mi salvación. Y luego tenemos la palabra divrei shagati. Más adelante veremos, cuando lleguemos al verso 14 en hebreo, 13 en español, que aparecerá la palabra rugir, como el rugido de un león. Esta es la misma palabra. Casi todas las Biblias la traducen diferente, pero lo que tenemos aquí es que David, quien escribe aquí este salmo, está diciendo que él se siente lejos de su salvación y de las palabras de sus rugidos. Es una palabra enfática. Creo que muchas Biblias en español lo traducen como gemidos, y eso está bien, pero son gemidos fuertes, que suenan como el rugido de un león. Esa intensidad está siendo enfatizada aquí. Pasemos al siguiente verso. Aquí de nuevo. No lo leeré todo en hebreo, pero quiero que vean que estamos prestando muchísima atención. No estoy usando una Biblia interlineal ni cualquier otra traducción, sino simplemente estoy leyendo el texto, buscando traducir sin ningún tipo de sesgo teológico lo que dicen las palabras. Leamos el verso 3 en hebreo, 2 en español. Mi Dios, clamo Yomam. Yomam significa a diario. Habla quizás de yom yom, día a día, o a lo largo del día. Así que, Dios mío, clamo a diario, o durante todo el día, veilo ta'ane. Pero tú no me respondes, no hay respuesta. Y laila, esto significa noche. Y aquí también está hablando de toda la noche, no solo en un momento de la noche, sino que va más allá de eso. Hay una frecuencia, una consistencia de clamar todo el día y toda la noche. Ya vimos que Dios está en silencio. No hay respuesta a este que clama todo el tiempo. Y Él dice, Veilou inuya li, pero no hay silencio en mí, lo cual es una manera de decir, yo no guardo silencio por la noche. Así que este hombre se está volviendo a Dios. Él no está en silencio, hay una consistencia y una frecuencia, tanto en este clamor como en el hecho de no guardar silencio delante de Dios. Verso 4 en hebreo, 3 en español. Veatá, y tú, Kadosh, tú eres santo. Aprendimos algo. En el verso anterior, este sujeto clama a Dios y no hay respuesta. Lo siguiente que este hombre dice es, tú eres santo. Verán, la santidad de Dios, la perfección de Dios, todo lo que es Dios y que nos lleva a entender sus atributos, no dependen de nada que Él tenga que hacer. Dios es Dios sin importar nada más. Sus palabras lo declaran, pero sus palabras no lo logran para Él. Él lo define en su naturaleza. Por esto es que simplemente dice, y tú eres santo. Yoshef. Yoshef significa te sientas o estás sentado. Así que Dios es santo y la implicación es tú te sientas o tú estás sentado
Tihiyot Yisrael, esto es, en las alabanzas de Israel. Ahora, esto también nos revela un principio espiritual. Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Si estás en una circunstancia difícil, si la aflicción te acosa, lo más sabio que puedes hacer es comenzar a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque alabar a Dios trae a Dios a tus circunstancias, a tu vida, a donde quiera que estés. Y eso es lo único que traerá un cambio. La presencia de Dios trae cambios. Necesitamos ser personas que fomenten eso, y convocamos la presencia de Dios a través de la alabanza. Como dice aquí, tú habitas, tú te sientas, tú moras en las alabanzas de Israel. Verso 5 en hebreo, 4 en español. En ti, nuestros padres. Esto probablemente es más una referencia a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. En ti, nuestros padres confiaron. Ellos confiaron y fueron librados. Lo que dice aquí literalmente es, y tú los libraste. Y vemos otro principio. Es la confianza, la dependencia de Dios, confiar en Él, lo que produce su liberación en nuestra vida y circunstancias. Así que, el orden es el siguiente. Tenemos fe, le alabamos y confiamos en que Él responderá. Bien, hasta este punto, este sujeto del cual habla el Salmo no ha percibido cambio alguno en sus circunstancias. Pero de cualquier manera alaba y se recuerda a sí mismo, y nos recuerda a ti y a mí, que los patriarcas, los padres de Israel, los líderes, ellos confiaron en Dios. Ellos confiaron y tú los libraste. Verso 6. A ti, Za'aku. Za'aku es una palabra que muchos traducen como clamar, pero es otra palabra. Lo que significa literalmente es gritar. Se trata de clamar con una voz muy fuerte, llena de emoción. Itzok es el verbo gritar. Y por lo tanto, leemos en este pasaje de la Escritura, a ti clamaron o gritaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron avergonzados. Así que él ve cómo Dios demostró su fidelidad en las generaciones pasadas, entre los patriarcas. Y quizás esto de Aboteinu, o nuestros padres, vaya más allá de los patriarcas y de aquellas generaciones. La generación de Moisés, las generaciones de los jueces, las generaciones de los profetas. Dios tiene un historial. Él ha probado ser confiable, mediando a favor de aquellos que confían en Él, mediándoles liberación. Pero miren ahora el siguiente verso, que es el 7 en hebreo, 6 en español. Vei anoji tolaat. Pero yo soy un gusano. Esta palabra para gusano habla del gusano que producía el material con el que se hacía la escarlata. Y algunos comentaristas entienden que esta frase de soy un gusano habla del Mesías sufriendo, de Yeshua siendo transformado en pecado mientras estaba colgado en aquella cruz. Todo ese abandono, esa soledad y esa impotencia que el pecado trae sobre cada persona. La única diferencia es, y quiero seguir repitiendo esto, es la siguiente. No era su pecado lo que él sufría. Él nunca pecó. Él fue total, perfecta y absolutamente justo, agradable a Dios, santo. Pero sin embargo, él,
el Hijo de Dios, estaba sufriendo por tu pecado y el mío. Así que dice, Veianoji tolaat, pero yo soy un gusano, velo ish, y no un hombre. Y luego habla acerca de que Él es la vergüenza o el oprobio del hombre, Jerpat Adam, la deshonra del hombre y el desprecio del pueblo. Y la implicación es que esto fue puesto sobre Él. Él está sufriendo. Ahora, en un sentido, estas son grandes noticias. Son buenas noticias porque, como ya he dicho 3 o 4 veces, Él sufrió a favor nuestro, para que nosotros no tuviésemos que sufrir. Él pagó el precio en lugar nuestro, para que podamos evitar el juicio. Él lo tomó y venció a la muerte, venció al poder del pecado. Su justicia es mayor que el pecado. La gracia de Dios, hay un cántico que habla de la gracia de Dios y dice que es más grande que el pecado. De eso es de lo que está hablando este salmo. Pasemos al verso 8 en hebreo y 7 en español. Kol ro'ah. Todos los que me ven, ¿qué hacen? Se burlan de mí. Abren sus bocas y menean sus cabezas. Sabemos algo. Sabemos que esta escritura acerca de que las personas menean su cabeza y se burlan de Él, fue algo que vemos relatado en los Evangelios, mientras Él estaba en la cruz, tal como vemos ahora en el siguiente verso, 9 en hebreo, 8 en español. Algo que es citado en Mateo 27:39, esta sección. Aquí dice, Gol et Hashem. Bien, esta expresión, Gol et Hashem, se ve igualmente en los Salmos. Y la palabra Gol aquí significa mover, rodar algo, usualmente algo tan pesado que no se puede levantar, así que lo empujas, lo ruedas. Y los eruditos nos enseñan que esta palabra tiene que ver con compromiso. Algunos dirán que en lugar de rodar, como rueda tus problemas sobre él, echa tus cargas sobre él, es un modismo para confiar, depender, estar comprometido. Entonces, leemos. Y esto puede ser lo que otros estaban diciendo mientras se burlaban y meneaban sus cabezas. En el Nuevo Testamento dice, Él confió en el Señor y agrega que Él, es decir, que Dios, lo libre. Pero aquí podría simplemente significar, Él confió en el Señor y Él lo libró. No existe ese modo optativo en el hebreo como existe en otros idiomas. Él los salvará. No dice que Dios lo salve, sino Él lo salvará. En el original, Él lo salvará porque Jafatz bo, porque se deleitó en Él. Esto habla de Dios el Padre deleitándose en el Hijo y de Dios el Hijo deleitándose en el Padre. Ambas situaciones son ciertas. Pero lo más importante es esto. Cuando lees esto en el contexto original, el Salmo 22, y luego lo vemos siendo utilizado en el Nuevo Pacto, en Mateo capítulo 27, cuando Él fue burlado mientras era crucificado, vemos algo. Vemos que el pueblo no entendió que estaban frente al cumplimiento de estos pasajes mesiánicos, lo que Dios, a través del rey David, estaba enseñándole al pueblo. Verso 10 en hebreo, 9 en español. Porque tú, este sería Dios, me hiciste prorrumpir del vientre. Esto habla en un sentido general del estómago, beten en hebreo, pero con frecuencia es sinónimo de vientre. Esto comunica que en el momento correcto,
Dios el Padre envió a su Hijo a este mundo para nacer. Y por eso dice, tú me hiciste prorrumpir. Y la razón por la que lo traduzco como prorrumpir es porque este es el mismo término para un manantial de agua que brota de la tierra y se hace visible, notorio y, algo muy importante, útil. Tiene un propósito y por eso Él nació en este mundo. Continuamos. Presumiblemente se mantiene el mismo sujeto. Tú me hiciste confiar cuando estaba en el pecho de mi madre. Así que, en esa etapa tan temprana, este sujeto, y dejemos de lado por un momento si este verso es mesiánico, porque puede que no lo sea, pero habla de cómo Dios obra en la vida de los niños. ¿Cómo podemos enseñarle a ellos la verdad bíblica, sabiduría espiritual y principios de la palabra? Así que en este versículo David dice que él aprendió que Dios estaba ministrándole, incluso desde que era un niño pequeño. Verso 11. Sobre ti fui echado desde el vientre. Esto puede hablar de ser dedicado, consagrado al propósito del Señor desde muy temprano. Y desde el Beten, esto es desde el vientre de mi madre, dice, mi Dios eres tú. Esto significa que este hombre confió en Dios desde una edad muy temprana. E insisto, algunos ven muchos de estos versos y pasajes como mesiánicos, otros no, o solo unos pocos. Debes luchar, orar y estudiar para que tomes tu propia decisión. Pero lo que quiero hacer es compartir contigo lo que la Escritura está diciendo acerca de cómo Dios puede ministrar a los niños pequeños. Verso 12 en hebreo, 11 en español. No estés distante o lejos de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que ayude. No hay ayudador. Así que, de nuevo, este que habla se siente totalmente solo y abandonado. No hay nadie que lo asista y lo ayude. Y por cierto, vemos que el profeta Isaías habla acerca de este mismo mensaje, que el Mesías miró para ver quién estaba con él, pero nadie respondió. Él estaba solo. Nadie se preocupaba por los propósitos de Dios. Así que el propio Mesías fue quien los llevó a cabo. Por eso toda la alabanza y toda la gloria y toda la honra son suyas. Verso 13 en hebreo, 12 en español. Muchos toros, esta es la palabra normal para un toro. Muchos toros me rodearon o me han rodeado. Y luego tenemos una palabra muy singular, Abirei Bashán. En la Escritura, el término Bashán es sinónimo de la Ramat HaGolán, los altos del Golán, y hasta el día de hoy hay mucho ganado allí. Aquí estamos hablando de una palabra diferente. Uno de los usos de esta palabra es para un caballero, un valiente. Pero aquí no se habla de un ser humano, sino que está hablando de un ganado muy especial, la mejor clase de toros. Y podríamos traducir esto así: los mejores toros de Bashán me rodearon. Este es un sinónimo, me cercaron. Pero es interesante porque esta palabra es la misma de la que proviene el término Keter, que significa corona. ¿Qué hace una corona? Una corona rodea tu cabeza. Así que aun cuando está siendo rodeado por animales poderosos, vemos algo. Vemos una referencia a su reinado. Es un rey sufriente, en otras palabras. Verso 14 en hebreo, 13 en español. Patsu elai pihem. Hacia mí sus lenguas prorrumpen.
un león, y este es un león que desgarra, que destroza a su presa y ruge. Esta misma palabra del verso 14 en hebreo es la que vimos al final del verso 2 del texto hebreo o 1 en español. Así que habla acerca de... Y la palabra aquí es arié, que significa león. Arié toref. Y aquí esta palabra toref significa un desgarrador, uno tan poderoso que puede destrozar a su presa en pedazos y hace ese sonido, ese rugido grande y poderoso. Por causa de eso, sigue leyendo, fui derramado como agua y todos mis huesos fueron dislocados. Así que aun cuando... Y de nuevo, no estoy diciendo que todo esto sea mesiánico, pero así como la Escritura nos dice que al Mesías no le quebraron ni un hueso, los huesos pueden ser dislocados. Y un hueso dislocado es algo extremadamente doloroso. Así que, ya sea que lo veamos como lenguaje poético o como un hecho literal, nos habla de sufrimiento, un dolor intenso que este sujeto está atravesando. Segunda parte del verso 15. Hayá libi kedonag. Mi corazón fue como cera. Algunas traducciones lo ponen en presente, pero no deberían. Aquí tenemos hayá, que significa fue, y en este caso se refiere al corazón. Mi corazón fue como cera. La cera se derrite fácilmente, y luego dice, se derritió en medio de me'ai, que literalmente significa intestinos, pero se usa frecuentemente de manera poética, hablando de la esencia misma, de su ser interior. Lo que implica es que debido a esta lucha, este ataque del enemigo, debido a lo que él está atravesando sin recibir ayuda de Dios, por todo eso, dice, mi corazón fue como la cera, se derritió en medio de mi esencia misma. Verso 16 en hebreo, 15 en español. Mi fuerza se secó como arcilla. Y estos serían pedazos de barro viejo y muy quebradizo que se rompen fácilmente. Su fuerza ha sido hecha pedazos, y mi lengua se pegó a mi paladar, o como se dice coloquialmente, al cielo de la boca. Lo que está diciendo es que está tan débil, está sufriendo tanto, que ya no tiene fuerza, ni siquiera la fuerza para hablar. Algunos que ven todo este salmo como algo mesiánico, o la mayoría del salmo, hablan de que cuando alguien es colgado en una cruz, debido a la intensidad del dolor, transpira de una manera muy fuerte, profusamente. Y como la persona transpira profusamente, se deshidrata. Y eso hace difícil incluso el poder hablar. Otros factores también contribuyen a esto. Y es lo que vemos aquí. Dice, mi lengua se pegó a mis encías. Y agrega que en el polvo de la muerte me has puesto. El salmista está diciendo que la muerte es algo inminente, está muy cerca, está a la mano. Quiero concluir el estudio de hoy con el siguiente verso, porque es uno muy controversial. Y este es el verso que los comentaristas rabínicos traducirán de una manera, mientras que los comentaristas cristianos lo traducirán de otra. Leamos esto como aparece en tu Biblia, y luego hablaremos de cuáles son los problemas para finalmente concluir. Porque perros me rodean. Los perros, en general, desde una perspectiva bíblica,
se refieren a animales que no son agradables. Son animales peligrosos que andan en manadas y hacen lo que sea necesario para subsistir, para su supervivencia. Están siempre hambrientos y, por lo tanto, representan una amenaza. ¿Todos los perros son así? No. ¿Todos los perros en la Biblia? Tampoco. Pero en general, desde una perspectiva del Antiguo Testamento, así son retratados los perros. Porque perros me rodean o me han rodeado. Y noten cómo los perros están siendo usados de manera poética, porque los perros tenían una connotación negativa en esa cultura en su mayor parte. Se habla de Adat Mereim, una cuadrilla de malignos. Estos perros representan a los malignos. Son realmente personas que, además, no solo rodean, sino que ahora tenemos un sinónimo para cercar. Así que este hombre se siente amenazado. Es lo que dice aquí. Amenazado por malignos, aquellos que se oponen al plan de Dios. Y luego, leamos en hebreo literalmente las últimas 3 palabras de este verso. El verso termina con estas 3 palabras y son Ka'ari, Yadai, Vei, Raglai. 2 de estas 3 palabras son muy fáciles. Cuando vemos la palabra Yadai y Raglai, sabemos que está hablando de mis manos y mis pies. El problema es esta palabra, Ka'ari. Bueno, Ari puede ser otra palabra. Antes vimos la palabra Ariei. Voy a decirte el verso. Es el verso 14 en hebreo, 13 en español. Allí se habla de ese león que despedaza a su presa y ruge. Bueno, aquí aparece una palabra similar. No es Ariei, sino Ari. Ari, un sustantivo común en Israel y entre el pueblo judío, significa león. Pero lo importante de saber es esto. La Septuaginta tiene un entendimiento diferente de como un león. Algunos dirán, la mayoría de las traducciones rabínicas lo colocarían así. Como un león, mis manos y mis pies. Pero eso realmente no tiene sentido. En la Septuaginta hay una palabra que significa cavar, o literalmente hacer un hoyo, horadar una montaña. Lo que llamaríamos quizás excavar. En el sentido, por ejemplo, si vas a una cantera de piedra, allí puedes excavar. Puedes abrir hoyos a un lado del monte o en el suelo. Es una palabra que implica intensidad. Esta es la palabra karú. Bueno, algunas Biblias la tienen así, incluso en hebreo, en los manuscritos más antiguos. El texto masorético no lo muestra así. Así que yo argumentaría, con base en algunas tradiciones de los manuscritos hebreos, y también en la Septuaginta, y por el contexto, que resulta mejor si lo traducimos así. Ellos horadaron. No es la palabra Ka'ari, sino la palabra Karú. Y todo de lo que hemos estado hablando en cuanto a la última letra es, si es un 7, al que le decimos Yud en hebreo, a esa letra, que parece un 7, es muy pequeña. Y si tomas un extremo, la parte inferior, y la estiras un poco, la conviertes en otra letra. En vez de Yud sería una Vav. En muchos lugares tenemos manuscritos, distintas palabras en distintos lugares de la Biblia, donde hay un debate si se trata de una Yud o una Vav. Y tenemos manuscritos que apoyan ambas lecturas. Cuando digo manuscritos me refiero a tradiciones enteras, no solo a 1 o 2, sino muchos manuscritos. Así que a la luz de eso, puedes traducirlo como la Septuaginta lo hace y como se entiende en este contexto, que es mis manos y mis pies
Carú. Ellos horadaron. Ellos hicieron algo. ¿Y qué será? Bueno, sabemos que cuando el Mesías estuvo en la cruz, sus manos fueron atravesadas con esos clavos, y también hubo un clavo más largo que le fue introducido por ambos tobillos. Y algo que sabemos es que eran bien gruesos. Así que no era una perforación como una aguja que apenas pincha y traspasa la piel, sino que era algo mucho más grueso. Y puede ser por eso que la palabra carú es muy apropiada aquí. Y no se usó la palabra común para simplemente perforar o abrir un agujero o clavar. Esa palabra se usa en otros lugares, pero aquí tenemos una palabra mucho más fuerte. Así que cuando miramos algunos de los versos controversiales y algunas de las explicaciones, vemos que si hacemos un buen trabajo de estudio y nos apoyamos en los mejores manuscritos y en la mayoría de las tradiciones de esos manuscritos, encontramos que nos hablan con claridad y autoridad acerca de la persona, la obra y la identidad del Mesías Yeshua. La palabra de Dios no es confusa, nos trae claridad y trae claridad a nuestra vida. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando concluiremos con la segunda parte del Salmo 22. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.